Hola, buenas tardes. Vamos a dar la clase de piel. Les digo así porque va a quedar en grabaciones distintas. ¿Sí? Bueno, este es el último tema para el parcial. ¿Sí? Recuerden la clase que viene, tenemos parcial. Vamos a ver el tema de piel. ¿Por qué es importante el tema de piel? Por nuestro clima. ¿Sí? Sobre todo acá en Misiones tenemos una alta incidencia del sol. Fíjense que ahora estamos en pleno invierno. La temperatura que tenemos y el sol, ¿sí? La potencia que podemos detectarlo incluso ahora en pleno invierno. Otro de los problemas que se está dando a nivel mundial es justamente la pérdida del ozono. El ozono es una capa de gas que recubre al mundo, al planeta, y que justamente lo que hace es filtrar los rayos del sol. Como esa capa de ozono se está perdiendo, los rayos ingresan con justamente los rayos infrarrojos que son sumamente malos, ¿sí? Y también los ultravioletas, hay buenos y malos, ¿sí? Justamente los ultravioletas malos, que son los que tienen mayor generación de cáncer y demás patologías de la piel. Así que bueno, vamos a ver un poquito los cuidados generales, las partes que tiene la piel. Muchas veces no se le presta atención a lo que es la piel y que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Así que vamos a ir viéndolo. Así es como se ve microscópicamente una piel, ¿sí? En la piel vamos a encontrar tres capas, y esto es importante porque es parte del examen, ¿sí? Acuérdense de dermis. Dermis viene de piel, ¿sí? Arriba, epi, ¿sí? Epi significa arriba. Epidermis, arriba de la dermis. Hipo significa bajo. Hipodermis, debajo de la dermis. Entonces, una forma mnemotécnica de recordar las tres partes de la piel es justamente, me acuerdo de la primera, dermis, arriba y epi, abajo hipo. ¿Sí? Es una forma más fácil de poder recordarlo. Si les queda más fácil recordar los nombres en sí, epidermis, lo que yo veo de afuera, dermis y lo más interior, hipodermis. Van a tener características distintas, por eso justamente se los llama con nombres distintos. Dentro de esa piel, ¿sí? Vamos a encontrar melanocitos, que son los que nos dan la coloración de nuestra piel, y de los lunares, ¿sí? Cuando tenemos lunares, quiere decir que los melanocitos, en lugar de desparramarse, se amontonaron todos juntos, ¿sí? Esos son los lunares. Vamos a tener vasos sanguíneos, vamos a tener folículos de pelo, o sea, la raíz del pelo, ¿sí? Vamos a tener glándulas sebáceas, que son lo que nos permiten mantener la grasitud de la piel, ¿sí? La caspa, ¿sí? La seborrea del cuero cabelludo. Hay lugares donde va a haber mayor cantidad de folículos pilosos, otros lugares donde no hay. La palma de la mano, la palma de los pies no tienen, es piel, pero no tiene pelos, ¿sí? Normalmente vamos a separar piel y mucosa. La piel tiene pelo, la mucosa no tiene pelos, ¿sí? Pero las palmas de las manos y pies no es mucosa, se llama piel, pero tampoco tiene pelos. Vamos a encontrar también las glándulas sudoríparas. Cualquiera de estos que tenga algún tipo de trastorno, hay una enfermedad que, que es justamente porque las glándulas sudoríparas no trabajan y no transpira la persona. Hay personas que tienen problemas con las glándulas sebáceas, se forman granos, ¿sí? Hay personas que tienen problemas con los folículos, quedan pelados, ¿sí? O sea, todo lo que esté en esta capa es lo que me va a manifestar algunas enfermedades que lo voy a poder ver de afuera. Si tengo vasos sanguíneos que son muy frágiles, voy a seguir teniendo siempre moretones y manchas, ¿sí? Que tienen que ver con eso. Esto entonces son las partes de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y lo cubre completamente. Esto es importante porque esto es de examen, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que tiene la piel? Por un lado, protege la temperatura, ¿sí? Frío-calor, la luz, las lesiones y las infecciones. Es como una barrera. Cuando veamos sistema inmunitario, vacunas y demás, les voy a dar el mismo ejemplo, ¿sí? Que la piel es como mi muralla, ¿sí? Es como mi muro perimetral de mi casa, ¿sí? Si mi pared está sana, no entran los ladrones, ¿sí? Si mi pared está rota, tengo lastimaduras, tengo cortes, tengo heridas abiertas, son puertas de entrada para que los microbios puedan ingresar. O sea que siempre voy a estar más insegura si mi piel está, digamos, lastimada.
¿Cómo me protege? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hace mucho calor, transpiro. Entonces, la sudoración lo que hace es refrescar la piel. ¿Sí? Esa es la función que tiene el sudor, refrescar la piel. Cuando hace frío, ¿qué tengo? Chuchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al poner en movimiento la musculatura, al temblar, lo que me permite es que los músculos generen calor. Por eso tiemblo cuando hace frío. Regula la temperatura del cuerpo interno, ¿sí? O sea que a través de estos escalofríos o de esta transpiración me va a mantener una temperatura adecuada. Almacena agua y grasa, ¿sí? Eso es muy importante para los momentos de escasez, entonces tiene como una fuente de recursos. Es un órgano sensorial, todo lo que sea el tacto tiene que ver con la piel, impide la pérdida de agua, impide el ingreso de bacterias y se sintetiza la vitamina D. La vitamina D es importante porque sin esa vitamina D yo no puedo absorber el calcio. Por más que tome leche, coma queso todo el día, el calcio no se va a poder absorber porque la vitamina D es la que hace ese proceso. La vitamina D se fabrica en nuestra piel. También hay en forma sintética, te dan un comprimido de vitamina D, pero hay líquidos y demás, ampollas y demás de vitamina D, pero la que se sintetiza en forma natural es en nuestra piel por contacto con el sol, ¿sí? No quiere decir que tenga que tomar sol, simplemente con caminar y que alguna parte del cuerpo esté expuesto, como cara, brazos, que esté expuesto al sol, ya es suficiente para la síntesis diaria que necesito. En la época de la pandemia, también muchas de las personas que también tenían procesos de osteoporosis y demás, también sufrieron mucho porque al estar encerrado en su departamento, el sol que era necesario en sus tratamientos no lo podían recibir. Eso generó más complicaciones que tenían que ver con la depresión, ¿sí? O sea, cuadros en los que estaban más tristes, más solos y se profundizaron esos estados de tristeza. Esto entonces de examen. A lo largo de todo el cuerpo, las características de la piel van a variar. Cuanto yo más uso una parte de mi cuerpo, va a ir engrosándose, porque me está preparando, porque tiene mucho, mucho, mucho roce. Por ejemplo, las plantas de los pies, las plantas de las manos son más ásperas, ¿sí? Justamente ese grosor cambia por eso. También puede cambiar el color, puede cambiar la textura, ¿sí? En algunos lugares puede ser suave, en otros lugares puede ser áspero, ¿sí? Todo tiene que ver con el estado de salud que tiene esa piel. Por ejemplo, la cabeza contiene más folículos capilares que cualquier otro lugar, mientras que las plantas de los pies no tienen ninguno. Además, las plantas de los pies y las palmas de las manos tienen una piel mucho más gruesa que otras áreas del cuerpo, ¿sí? Entonces, va a depender de la función. Cuando no estamos acostumbrados a una determinada función, por ejemplo, nunca barro, y se me ocurrió barrer todo el patio de mi abuela, me salen ampollas en la mano, me salen callos, que es justamente la forma que tiene el cuerpo de defenderse por ese roce continuo que no está acostumbrado. La piel entonces estaba formada por esas tres capas, epidermis, dermis e hipodermis, ¿sí? Recuérdenlo bien. Vamos a ver entonces ahora la primera, la que yo veo de afuera, la epidermis. La epidermis es la capa externa delgada de la piel que consta de tres tipos de células. Vamos a tener células escamosas, células basales y melanocitos. Las células escamosas es la capa más externa y que continuamente se está pelando, aunque ustedes no lo vean, ¿sí? Por eso cuando nos bronceamos, después de un tiempo vamos perdiendo el bronceado. ¿Por qué? Porque esas células se van perdiendo, van quedando en la cama, en la ropa que nos ponemos, ¿sí? ¿Cuándo notamos más fácilmente que se despelecha? Cuando nos quemamos, y ahí hay muchas capas que se pegotean, ¿sí? Por la inflamación, se nos forman ampollas, ¿sí? Y después eso se pela que uno estira la piel, ¿sí? Ahí, digamos, es más fácil de verlo, pero ese proceso en pequeñas dosis se va dando todo el tiempo, ¿sí? Vamos perdiendo piel todo el tiempo. Debajo de esa van a estar las células basales. Basal, viene de la base, significa, ¿sí? Siempre están. Y van a ir formándose y van a ir empujando nuevas capas. Por eso cuando nos quemamos y nos sacamos a piel quemada, debajo viene otra. En esto también es muy importante una costumbre que tiene la gente de que cuando tiene alguna ampolla se pincha la ampolla para sacar el líquido. No.
las ampollas no se pinchan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese líquido que está dentro de esa ampolla es suero y está reconstruyendo la piel que está viniendo. Si yo lo pincho y saco ese suero, queda, además del agujero en la piel y la posibilidad de que ingrese bacterias, esa piel debajo no tiene protección. Por lo tanto, la bacteria que ingresa ahí es mucho más fácil que llegue a sangre, ¿sí? Entonces, muchos cuadros de quemadura, por eso se venda. ¿Por qué? Porque la piel no está en condiciones como para frenar la invasión de algún virus o bacteria. Entonces se venda, ¿sí? a una persona quemada. ¿Qué tienen que tener en consideración hablando de quemaduras? ¿Sí? Yo le voy dando tips que tienen que ver por ahí con mi profesión de otro lado. ¿Sí? Eh, lo importante para trasladar a una persona que sufrió una quemadura, no se coloca colino, no se coloca ninguna crema, no se coloca manteca, no se coloca nada, ¿sí? De las cosas que normalmente las abuelas decían. Lo que se tiene que hacer, imagínense, le pongo una crema que después el médico lo va a tener que raspar para sacar esa crema, el dolor que significa eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace con una persona, una criatura quemada, un adulto quemado? Voy a mojar, ¿sí? Alguna tela que esté limpia, no le vayan a poner un mantel sucio, ¿sí? Alguna tela que esté limpia, una sábana que esté limpia en condiciones, mojo, y eso es lo que voy a tapar la herida, ¿sí? Con ese paño mojado. Si yo coloco un paño seco, lo más probable es que se pegue, y entonces cuando yo saque, le va a doler. Entonces, un paño mojado es lo que tengo que tapar ¿para qué? Para que no se contamine con nada en el transcurso que le estoy llevando al hospital. Eso es lo principal, ¿sí? Que no se contamine. Además vamos a tener melanocitos. Los melanocitos son los que nos dan la coloración de la piel, ¿sí? Los melanocitos se encuentran en todas las capas de la epidermis y van a formar la melanina, que tiene que ver justamente con la coloración de la piel y los lunares. La epidermis se ve así, ¿sí? La capa basal es la que está más abajo. Esta está en inglés porque no la encontré en idioma español. Pero me gustó esto porque fíjense, lo hace el diagrama, lo ponen como cubitos para que uno se ubique, ¿sí? Se imagine, lo ponen como cubitos y a medida que va empujando, ¿sí? Va empujando la capa basal, van perdiendo esa forma, quedan alargados, ¿sí? Se endurecen con queratina y es como yo puedo ver la piel de afuera, ¿sí? Pierden su núcleo, ese punto más amarillo en el medio, o medio ocre el color, representa el núcleo de cada una de las células. A medida que va llegando a la superficie, pierde ese núcleo, y es lo que nosotros conocemos como las células de la piel, ¿sí? Lo que vemos desde afuera, manchas, tatuajes y demás. Los tatuajes perduran porque justamente el tatuaje se hace en una capa inferior, entonces por más que se despeleche, va a seguir estando el tatuaje igual. En cambio, una pintura o algo que queda solamente en la capa superior, ahí sí se va a ir con la descamación, ¿sí? Descamación es cuando se van saliendo pedazos de piel. Vamos al medio, a la dermis. Es la capa intermedia de la piel, contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Recuerden que los vasos linfáticos eran los que juntaban la basura, ¿sí? Los folículos capilares, o sea, la raíz de los pelos, las glándulas sudoríparas, estructuras de colágeno, que es lo que mantienen la estructura de la piel, fibroblastos, que forman parte del colágeno, ¿sí? Y nervios, ¿sí? Que son los que me dan la capacidad de sentir. Cuando una quemadura superficial duele mucho más que una quemadura profunda. Una vez vi a un niño que estaba quemado terriblemente y a mí me daba dolor verlo a él, ¿sí? Que se había quemado así. Y él me decía, no me duele, ¿sí? No, no te preocupes, no me duele. Lo primero que pregunté, ¿te duele mucho? Me dicen, no, no me duele. ¿Por qué? Porque cuando la quemadura es profunda, destruye los nervios, por lo tanto no va a sentir, ¿sí? Entonces una quemadura superficial, una quemadura de sol duele, ¿sí? Mucho más que una quemadura profunda de un incendio, ¿sí? Como para que se ubiquen. Se mantiene unida por el colágeno, que está formada por fibroblastos, como si fuera una gelatina, ¿sí? Esta capa le da a la piel flexibilidad y fuerza, además contiene receptores del dolor y del tacto. Por eso cuando me pincho la piel siento, me quemo la piel siento, por esos receptores. Cuando se pierde este colágeno,
¿sí? Es donde empiezan a aparecer las arrugas. ¿Por qué? Porque el colágeno lo mantenía turgente, duro, y cuando se perdió se achica y se empieza a arrugar la piel. Esto sería la dermis, ¿sí? Tengan en cuenta el del medio, ¿sí? Ahí está todo lo que decía, vasos sanguíneos, bulbos pilosos, glándulas sudoríparas, los vasos linfáticos, los nervios, están todos ahí en ese lugar. Y por debajo vamos a tener la hipodermis, ¿sí? Lo que se ve en la imagen como amarillito. La hipodermis es la capa más profunda de la piel y consta de una red de colágeno y células de grasa, que son las de depósito. Ayuda a conservar el calor del cuerpo y protege el cuerpo de lesiones al actuar como absorbedor de golpes. ¿Qué quiere decir? Amortigua, ¿sí? Las que somos gorditas tenemos más resistencia al frío, ¿sí? Y tenemos más resistencia a los golpes. ¿Por qué? Porque esa capa de grasa es lo que mantiene, digamos, como almohaditas. Comparativa de penetración en la piel entre un sérum y una crema facial. Estos suelen preguntar mucho en la farmacia también, cuando en la farmacia se manejan cosméticos y cremas y demás. Le van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre crema y sérum? Normalmente la crema se coloca de día, cuando yo voy a transitar y la transpiración me puede molestar, ¿sí? El sérum es más grasiento, ¿sí? Penetra más profundamente la piel justamente por su composición y normalmente lo uso de noche cuando me voy a dormir, ¿sí? No es conveniente el sérum de día porque si tengo que salir voy a estar transpirando todo el tiempo, ¿sí? Pero normalmente la diferencia que tienen es la penetración. Cuanto más graso sea el material, más va a poder penetrar fácilmente por la piel. Así que por eso se suelen llamar reparadores, ¿sí? Puede ir incluso, dependiendo del tipo de piel que quiera, a restaurar, digamos, zonas de colágeno que no están y demás, que son esos que son tensores para las arrugas. Vamos a ver, es bastante grande el grupo de medicamentos que se utilizan en la piel, ¿sí? Así que tengan paciencia. Los antiacnéicos, acné, granos, ¿sí? Los objetivos de la terapéutica del acné son reducir la seborrea, la grasitud, la retención sebácea, o sea, la capacidad que tiene el cuerpo de retener esas grasas, poder sacarlo, y reducir la inflamación, porque en la zona donde están esta retención grasa, lo que hace justamente es infectarse, inflamarse. Para el primer objetivo se cuenta con preparados hormonales de uso sistémico, estrógeno y ciproterona. Estrógeno es hormona femenina. Hay muchos anticonceptivos, que eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de método anticonceptivo. Hay muchos anticonceptivos que se usan justamente en casos graves de acné, ¿sí? En el caso de mujer, obviamente. E isotretinoína, que es otra de las drogas que se usa también para estos cuadros de acné profundo. Hay imágenes ahora para que ustedes puedan identificar más fácilmente. Para el segundo, la retención, o sea, la piel grasa, el peróxido de benzoilo, la tretinoína y la limpieza de la piel. Ahí es donde se fomenta todo lo que tenga que ver con el pulido, ¿sí? El retiro de maquillaje y demás, que todo eso como que bloquea y hace que esas glándulas sebáceas trabajen más. Por último, para reducir la inflamación, el peróxido de benzoilo, antibióticos tópicos y orales, corticoides, ¿sí? Por eso dice corticoterapia, o sea, el uso de corticoides, intralesionales adentro de las heridas, el ácido acelaico y el zinc, el zinc suele estar presente en todos estos productos de jabones y demás. Así es como se ve un acné, ¿sí? Fíjense que ahí están varios estadios, granos que empiezan, granos que ya están compusos, o sea que están infectados, ¿sí? Se inflama, se hincha la nariz, se hincha la zona donde están esos granos, se suele deformar fácilmente. Esa es la inflamación. Esto también son cuadros infecciosos que también pueden afectar de una forma más grave. Vamos a los antihistamínicos y anestésicos locales. Los antihistamínicos pueden resultar de utilidad para el alivio de los síntomas producidos por picaduras de insectos. Entre ellos se encuentran para la vía atópica el dimetindeno, la prometacina, la tripelenamida. Suelen estar en aquellas cremas para las picaduras.
Existen asociaciones de difenidramina o desclorfeniramina con sustancias de variada naturaleza y además diferentes preparados antipruriginosos a base de amoníaco, lidocaína, crotamitón, belladona, mentol, ictamol, alcanfor y cloruro de mercurio. O sea, muchos tipos de drogas que van a estar en distintos tipos de productos, desde polvo hasta cremas, en las cuales aquellas que tienen que ver con el mentol, con el alcanfor, me dan una sensación de frescura, ¿sí? Y eso por ahí es lo que puede calmar un poco todo lo que sea el ardor y lo que sea el picor que tienen este tipo de pruritos, ¿sí? Acá estarían los sarpullidos. Acá les puse justamente para poder diferenciar distintos tipos de picaduras o mordeduras, ¿sí? Cuando hablamos de mosquito, normalmente, salvo los mosquitos varihuide acá en Misiones, que te dejan una roncha enorme, los mosquitos suelen dejar una roncha sin punta, ¿sí? Como ustedes ven en la imagen. Cuando hablamos de hormiga, vamos a tener una reacción un poquito más fuerte, ¿sí? Va a juntar más líquido, por eso se ve ahí con una formita más elevada, y vamos a notar fácilmente la picadura. La abeja, vamos a ver que queda el aguijón. La abeja pica con la cola, ¿sí? Y cuando pica, muere la abeja. Es un acto reflejo de defensa, ¿sí? Y deja su aguijón. Entonces siempre en la picadura de la abeja va a estar un aguijón que hay que sacar con mucho cuidado. Una garrapata, la garrapata va a estar mordiendo al tejido, ¿sí? Y se alimenta chupando sangre. A partir de ahí empieza su cuerpo a deformarse y forma ese caparazón gris característico de la garrapata. Pero la garrapata en sí es sumamente pequeñita, ¿sí? Y puede pasar desapercibido. Muchas veces las garrapatas pueden estar enfermas, no todas las garrapatas están enfermas, ¿sí? Pueden estar enfermos y pueden contagiar al ser humano una enfermedad que se llama enfermedad del Lyme. La enfermedad del Lyme la tiene Thalía, por ejemplo, para que tenga una idea, no pasa por una cuestión de riqueza o pobreza, ¿sí? Sino que estar en contacto justamente con una garrapata que esté mala, esté enferma. La mayoría de las veces, digamos, que los chicos terminan, que si tienen perritos, si tienen garrapatas, termina algún chico con alguna de estos parásitos, no pasa nada, ¿sí? Se tiene que sacar, obviamente, se tiene que retirar, desinfectar la herida, pero no es que va a pasar a mayor. Pero sepan que hay enfermedades más graves a raíz de eso. Cuando hablamos de pulga, que también tiene que ver con el compartir con animales en la casa, van a aparecer múltiples cantidades, porque las pulgas son muchas y suelen dejar múltiple cantidad de justamente de pequeñas manchitas, ¿sí? Son distintas a las otras manchas. Y cuando hablamos de una araña, la araña muerde, ¿sí? La araña muerde y tiene la característica de que deja dos, ¿sí? Esa es la diferencia con las demás. Las demás pueden dejar una, sin embargo, la lesión por una araña me deja dos, que son los dos dientes con los cuales se clava, ¿sí? La araña no vive de la sangre, por lo tanto es un acto defensivo, ¿sí? No es para vivir, ¿sí? El resto, la hormiga tampoco chupa sangre, la abeja tampoco, pero el mosquito, la garrapata y la pulga sí chupan sangre. Vamos al tercer grupo, que son los despigmentantes, o sea, para quitar las manchas de la piel. Solo están indicados cuando la hiperpigmentación, o sea, la coloración, se localiza en la epidermis y después que las medidas generales y preventivas, como evitar o protegerse del sol, evitar perfumes, de gestágeno, o sea, de hormonas, de métodos anticonceptivos, y desaparición espontánea han fracasado. ¿Qué quiere decir esto? Primero tengo que ver a causa de qué son las manchas. Las manchas pueden deberse por estar mucho en el sol, por algunos medicamentos que estoy usando, algún perfume en particular que me hace ese tipo de reacción a mí, algún uso de alguna ropa a la cual yo soy alérgica. O sea, primero tengo que buscar qué, ¿sí? Entonces ahí es donde se pueden utilizar. La hidroquinona es el fármaco idóneo, dice, pues no provoca despigmentación permanente. Se ha mostrado eficaz en la melanosis solares, o sea, las manchas solares, el melasma y las cefélides. Son tipos de manchas distintas que tienen que ver con la exposición del sol, ¿sí? Distintas características. Hay algunas manchas que tienen que ver con las hormonas, sobre todo la mujer embarazada, se llama cloasma, y el cloasma aparece en la zona del bigote, alrededor de la boca, pero más que nada en la zona del bigote, aparecen manchas oscuras. Después del parto,
esas manchas se van yendo sola, ¿sí? A veces tardan años, pero se van yendo sola, no es algo traumatizante, salvo que le acompleje muchísimo tener alguna mancha, ¿sí? Pero normalmente no son tan notorias y se van solas, no necesitan tratamiento. Debe administrarse la hidroquinona de 2 a 4 meses, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con piel son tratamientos largos. Produce irritación dependiendo de la concentración, o sea que puedo estar tratando de quitarme la mancha y me queda una irritación, eso es parte también. Estos son los kilos de mancha, ¿sí? A lo que se refiere. Son por exposición del sol y demás. Cuanto más tiempo estoy en el sol, me aparecen más pecas, más manchas, más lunares, que tienen que ver con la reacción de la piel al sol, a los rayos justamente malos del sol. También van a empezar a aparecer con el tiempo, con la vejez, manchas que tienen que ver con la oxidación del cuerpo, ¿sí? Entonces todos los viejos empezamos a tener manchas determinadas en la piel. Normalmente se emplea en concentraciones que oscilan entre 2 y el 5%, variando su eficacia en relación directa, digamos, con eso. Cuanto más alto es más eficaz, pero es más irritante. Por encima del 5%, la irritación aparece en frecuencia superior al 30%, o sea que de cada 10 pacientes, 3 van a tener irritación. Un problema que debe tenerse en cuenta es que dicha irritación a su vez puede ser causa de hiperpigmentación, o sea, volver a colorar nuevamente. El mecanismo de acción de la hidroquinona no se conoce muy bien, proponiéndose la inhibición de la oxidación de la tirosina para su conversión en dopa. Tirosina es una de las proteínas de la sangre, ¿sí? Entonces, en el proceso en el que se está convirtiendo en dopamina, ¿sí? Ahí es donde podría estar, digamos, esa oxidación y es la que mancha la piel. Vamos con los protectores solares. Dice, dado el indiscutible papel de la radiación solar en el desarrollo de diversas dermopatías son enfermedades de la piel. En los últimos años se ha asistido a un importante desarrollo de los protectores solares. Estos compuestos se utilizan para, y esto es importante porque es de examen, las quemaduras solares, las queratosis actínica. Queratosis quiere decir endurecimiento de determinadas partes de la piel que no tienen que ver con un callo, ¿sí? De golpe, supónganse, me queda duro, ¿sí? Se endurece la piel de mi mejilla. O sea, yo no trabajo con mi mejilla, salvo que me esté refregando la mejilla en algo, ¿sí? Pero normalmente el endurecimiento se da por fricción. Esas queratosis, endurecimiento es de la queratina, es justamente lo que se puede tratar con estos protectores solares. El envejecimiento de la piel, las reacciones de fotosensibilidad y para disminuir la incidencia de los tumores cutáneos. O sea, mayoritariamente el dermatólogo le va a decir, antes de salir a la calle, colóquese un filtro solar antes de salir, ¿sí? Pero no, con nuestro clima, ponerse un filtro solar también es complicado porque se transpira mucho. Entonces aparecieron los cosméticos, ¿sí? Con filtros solares incluidos, o sea, bases de maquillaje que ya tienen el filtro solar colocado. Ahí es donde se ve las quemaduras solares, lo que le decía, el despelechamiento. Ahí yo puedo verlo gráficamente cómo se despelecha la piel, pero ocurre eso siempre, ¿sí? Los melanocitos, que son los que nos dan el color del bronceado, se van a activar justamente con el sol, por eso se broncea la persona. En su mayor parte, los protectores solares químicos absorben la radiación ultravioleta B, ¿sí? La cual se halla implicada en las quemaduras solares y en el desarrollo de los tumores cutáneos. Las radiaciones ultravioletas A son más difíciles de detener y son responsables del bronceado y de las reacciones de fotosensibilidad causadas por agentes químicos. O sea, por ejemplo, si yo me coloco, por ejemplo, corticoides en la piel y salgo al sol, esa zona donde está puesto el corticoide va a quedar blanca, ¿sí? Entonces altera el efecto que tiene el sol sobre los melanocitos. La ultravioleta A penetra en la dermis, ¿sí? En tanto que la ultravioleta B se absorbe por la epidermis. ¿Sí? Entonces la B va a llegar hasta la epidermis y la ultravioleta A va a ir hacia el fondo, más profundo en la piel, y ahí es donde provoca el cambio en los melanocitos y el bronceado de la piel. Por eso si yo tomo sol hoy no me voy a quedar con un color bronceado, hoy me voy a quedar roja por el eritema, ¿sí? A los pocos días,
cuando esos melanocitos empiecen a subir hacia la zona de epidermis, ahí es donde se va a notar el color bronceado. Los protectores solares se identifican por el denominado factor de protección solar. Esto también es de examen, ¿sí? El cual es el cociente resultante de dividir la cantidad de energía requerida para producir un eritema mínimo, o sea, enrojecimiento de la piel, en presencia del protector, por la cantidad requerida para producir el mismo efecto en ausencia del protector. ¿Qué quiere decir esto? Yo me pongo en el sol y controlo el tiempo. ¿Cuánto tiempo me lleva a mí, sin crema, ¿sí?, quedarme roja? Supónganse 5 minutos, ¿sí? Supónganse 5 minutos. En 5 minutos mi piel quedó roja. El eritema, ¿sí? Eritema de eritro rojo. Me pongo el factor de protección solar y controlo el tiempo, cuánto tiempo me permite a mí estar expuesto en el mismo sol hasta que me quede roja. Si el factor de protección es de 30, ¿sí? Factor de protección 30, que es lo que se recomienda, no menos de 30 en nuestra provincia, quiere decir que yo ese 30 lo multiplico por los 5 minutos que yo me quedo roja enseguida. 3 por 5, 15, ¿sí? Son 150 minutos que yo puedo estar en el sol con ese protector. Ahora, estoy en el sol con ese protector, pero si yo transpiro, si yo entro al agua, ¿sí?, ese protector se va. Por lo tanto, si yo transpiro, tengo que ir reponiendo, y si yo entro al agua, tengo que reponer una vez que salgo, ¿sí? Eso es lo que me permite. Cuanto más yo puedo estar expuesta al sol hasta que me agarre un eritema, ¿sí? Por eso siempre es importante no menos de 30. Cuando hablamos de criaturas, ya pasamos a otro concepto que es el pantalla, que normalmente son de 50 para arriba y que tienen una coloración blancuzca cuando me coloco, ¿sí? O le coloco al bebé. Entonces, por ahí personas adultas que son muy sensibles a la luz y que quedan rojos enseguida y que se queman fácilmente, les conviene usar este tipo de preparados, ¿sí? O sea, factores de 40 para arriba. Hay una amplia variedad, la mayoría son de 30, de 50, vi de 60, vi de 75, un factor para un bebé. En lo posible un bebé no tiene que estar expuesto. Ustedes van a ver que se usa mucha ropa de bebé, mangas largas, ¿sí? Justamente como si fueran de los surfistas, justamente para que no esté expuesto la piel de un bebé a ese sol. ¿Sí? Siempre debajo de la sombrilla, siempre con sombreritos, cosa de evitar las quemaduras en la carita también. Y siempre supónganse que van a la playa con un bebé, no ir al mediodía, sino que ir a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, justamente para que los rayos estén oblicuos, no perpendiculares, que estén lo más oblicuos posible, que son más inofensivos. Por último, dice, como estos compuestos se suelen usar en relación con el baño al aire libre, posee interés conocer si están preparados para resistir total o parcialmente el agua o si son resistentes al sudor. Bueno, en ese caso vamos a tener, que les va a decir, el indicador le va a decir, ay, no me sale el nombre, resistente al agua, ¿sí? Le va a aparecer resistente al agua, eso puedo utilizar, me coloco y pues, puedo entrar al mar, por ejemplo, o entrar al río, que no se va a salir fácilmente. No quiere decir que no sale nada, sino que no va a salir fácilmente, ¿sí? Cuanto más esté expuesta yo a la fricción dentro del agua, más se va a arrastrar. Y las que tienen que ver resistente al sudor son, por ejemplo, aquellos que van a usar en forma de deporte, ¿sí? Por ejemplo, si estoy andando en bicicleta o estoy corriendo, voy a transpirar, por lo tanto voy a ir largando la crema que me puse. Por lo tanto, estos son más resistentes y permiten estar más tiempo. Los primeros mantienen sus efectos hasta 80 minutos, o sea, los que son de resistencia total al agua, después de haber tomado el baño, y los segundos de 40 minutos, ¿sí? Aproximadamente los parcialmente. Los terceros mantienen su protección después de unos 30 minutos de sudoración intensa. Los filtros solares no deben utilizarse en niños con menos de 6 meses de edad, ¿sí? Ahí normalmente se utiliza la ropita. Vamos con los glucocorticoides tópicos. Los glucocorticoides de uso tópico suelen poseer una elevada potencia antiinflamatoria.
si bien sus propiedades farmacológicas son cualitativamente semejantes a las del compuesto de uso sistémico. O sea que usar crema absorbe corticoide de la misma manera que yo tomo un comprimido. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la gente suele usar cremas con corticoide y no tiene en cuenta esto. ¿Sí? Le suelen usar corticoides a los bebés, ¿sí? Para la paspadura del pañal. Salvo que esté indicado por el médico, no se usan cremas con corticoides. El Macril, por ejemplo, no se usa en pañales para los bebés. ¿Sí? El hipoglós se puede usar, hay cremas que son específicas para bebé, eso sí se puede usar, pero no se pueden usar corticoides. Sobre todo en el caso del pañal, porque cuando yo coloco corticoide y le cierro el pañal, eso queda un microclima ahí adentro que favorece la absorción de los corticoides. ¿Sí? Recuerden que la absorción excesiva de corticoides trae problemas, ¿sí? Entonces tengo que usar lo menos posible. Tras su absorción percutánea, o sea, que atraviese la piel y que se absorba la sangre, puede ocasionar supresión de la función suprarrenal. ¿Cuál era la glándula que fabricaba los corticoides naturales? Las glándulas que están arriba de los riñones, ¿sí? La suprarrenal. Suprarrenal, arriba del riñón, ¿sí? Y esas son las glándulas que fabrican los corticoides naturales nuestros, ¿sí? Cuando yo le doy al cuerpo corticoides, esas glándulas dejan de trabajar, ¿sí? Ahí está el problema. Por lo que teóricamente dice, no es necesario aplicarlo más de una vez al día o incluso cada 2 días, ¿sí? O sea, no es recomendable. Hay gente que coloca varias veces los corticoides por día. Ahí están tres patologías en las que sí se utiliza corticoide, ¿sí? En la primera tenemos psoriasis, ¿sí? La psoriasis es una enfermedad no contagiosa, es una enfermedad autoinmune. Mi sistema inmunitario ataca mi piel, ¿sí? Tiene fea imagen, puede generar rechazo el que está mirando, que no entiende esto, pero lo que causa, están loco en mi teléfono, eh, causa picazón en la persona que tiene psoriasis. Yo tengo psoriasis en el brazo, tengo tratamiento, así que no se me nota, pero por ahí hay días que está activado, porque tiene que ver con mi estado de ánimo, el estrés, ¿sí? Es el que genera toda la disparada de este tipo de patología. Eh, Estas placas, digamos, cuando están en un estado sin tratamiento, pueden incluso hasta ir despegándose como láminas, ¿sí? Tiene un color gris plateado, que es muy característico. No es contagioso, pueden tocarla a la persona perfectamente, no es contagioso, pero sí es una enfermedad que estigmatizan mucho porque la gente no sabe. Cuando yo no sabía, vi una persona que tenía todo acá abajo detrás de la oreja, y yo pensé que era caspa, ¿sí? Y miré encima y prejuzgué porque pensé en ese momento, recuerdo, en una chica bastante joven, digo, uy, qué asquerosa, ¿cómo no se lava esa cabeza lleno de caspa? Y no, era psoriasis, o sea que la falta de conocimiento sobre el tema es lo que nos genera por ahí el discriminar. Segunda imagen, dermatitis atópica. Se llaman atópicas porque no hay una causa, ¿sí? O sea, no pueden explicar por qué. Pero hay personas que tienen dermatitis a raíz de, por ejemplo, algo que son alérgicos. Son alérgicos a alguna planta que tocaron, son alérgicos a algún tipo de tela que estuvieron en una ropa que no se dieron cuenta. Mayoritariamente la lana es la que suele provocar mayor cantidad de dermatitis, no a todos aquellos que son alérgicos. Y por último, la urticaria, ¿sí? Normalmente son reacciones alérgicas a comer mucho. A mí me agarró 2 veces una urticaria, así como ustedes ven, pero forrada, me quedé totalmente rosada por chocolate. Igual no dejo el chocolate, ¿sí? Así que uno sabe por ahí cuáles son los factores que desencadenan, pero no como tantos ahora, ¿sí? Porque cuando como mucho me queda así toda la piel totalmente rosada. Pica mucho, molesta mucho y obviamente se necesita corticoide inyectable directamente para poder suprimir. O sea, en este tipo de enfermedades sí voy a usar corticoides, ¿sí? Pero no en los otros. Antibacterianos, bacterias, ¿sí? Antibióticos. Los antibióticos que solo se usan por vía tópica se encuentran formando combinaciones. Tenemos bacitracina, hablábamos acerca de los antibacterianos, o sea, que son antibióticos para las bacterias, ¿sí? Esto lo vamos a ver después del segundo parcial, vamos a ver enfermedades infecciosas y vamos a ver todos los antimicrobianos también.
Bueno, dentro de esto, digamos, estaban las combinaciones de distintas drogas, ¿sí? Bacitracina, neomicina, polimixina, todas esas ustedes van a encontrar mucho en cremas, ¿sí? Y lo que sea tirotricina y gramicilina van a encontrar los caramelos para chupar, ¿sí? Que son caramelos con antibióticos que se suelen indicar mucho cuando hay así un proceso de amigdalitis. Recuerden que la gente dice angina, pero angina es dolor de pecho, ¿sí? Dolor del corazón. Cuando tengo dificultad para tragar se llama amigdalitis. La habitual asociación bacitracina y polimixina B más neomicina es más activo frente a gérmenes gram positivos, mientras que los otros dos lo son contra gram negativo. ¿Qué son estos de gram positivos y gram negativos? Lo van a encontrar mucho, ¿sí? En todo lo que sean los prospectos, los medicamentos. Es una reacción que se le hace para clasificar a las bacterias que tiene que ver con las propiedades que tiene la cubierta de esa bacteria, ¿sí? Recuerden que los virus, bacterias, normalmente están cubiertas por una capa que tiene, entre otras cosas, grasas, proteínas y azúcares. Así que depende de la reacción que tengan al test de Gram, se llama así test de Gram, algunos se van a colorear y otros no, ¿sí? Entonces a eso se llama gram positivos y gram negativos. Es una clasificación en general para separar las bacterias. Dentro de las gram positivas vamos a tener una clasificación, dentro de las gram negativas otra. A eso se refiere. Bueno, ahí vemos justamente en qué casos están indicados. Digamos, en el primer caso que se ve es un solo grano, ¿sí? Una sola lesión en el cual se ve la pus, o sea que obviamente necesita, ahí hay una infección y necesita antibióticos. Y en el otro caso, múltiples lesiones con pus cada una, así que también está indicando que necesita un uso de un antibiótico. Los antifúngicos para los hongos. Los antifúngicos tópicos pueden resultar de interés en el tratamiento de la dermatofitosis. ¿Qué quiere decir? Hongos en la piel. Deben acompañarse o no de tratamiento sistémico vía oral, se refiere, dependiendo de la localización, la extensión, la gravedad y la etiología de la afección, o sea, qué tipo de parásito es. Normalmente los hongos que se colocan debajo de las uñas, ¿sí? La onicomicosis se llama lo de la uña. Normalmente solamente con un tratamiento local en la uña no sirve, ¿sí? Se tiene que hacer también un tratamiento sistémico, o sea, tomar medicamentos. Entonces a través de la sangre le va a llegar y a través de la superficie se le va a llegar también con la droga. Normalmente esto se hace por varios meses, ¿sí? Incluso hay tratamientos que llevan más de un año. O sea, siempre los tratamientos de piel son tratamientos largos. Algunos de estos mismos fármacos pueden usarse también por vía sistémica. Por lo general, las micosis superficiales con poca afectación inflamatoria responden suficientemente bien al tratamiento tópico, pero no son tratamientos rápidos, ¿sí? ¿Qué pasa al hongo? No pasa nada, tengo hongo en la piel. El hongo va ingresando y va atravesando tejidos y puede llegar hasta el hueso, ¿sí? Como para que tengan una idea. A veces yo veo el tratamiento arriba, mejoró la piel, pero por abajo sigue estando el hongo, ¿sí? Así que lo que hay que hacer es cumplir con los tiempos de los tratamientos. No cuando mejoro dejo de colocarme la crema, ¿sí? Tengo que seguir hasta que me indiquen que se ha terminado el tratamiento. La onicomicosis, la de las uñas, las candidiasis, ¿sí? Y muchas de las tiñas son las que cambian el color de la piel. Además requieren un tratamiento sistémico. De cualquier modo, la eficacia de que estos preparados depende de una buena parte de la duración de la terapéutica, siendo recomendable no interrumpirla durante 2 a 4 semanas según los casos. O sea, por más que mejoro, deja de picarme, deja de arderme, se mejora la imagen, sigo usando el tratamiento. Ahí tenemos hongos por chupete, ¿sí? Bastante común, una candidiasis. En la boca del bebé suele también la lengua quedarse blanca. Esas son candidiasis que se curan fácilmente, ¿sí? Eso es típico. En la segunda imagen tenemos una zona inguinal de un hombre que está totalmente cubierto por hongos. Estos son más difíciles de tratar, sí requieren un tratamiento sistémico también, pero fíjense que siempre va a ir avanzando en forma típica circular, ¿sí? Como va avanzando el hongo. En la imagen de abajo tenemos hongos en la cabeza, ¿sí?
fíjense que incluso pierde hasta los bulbos pilosos donde hay hongos, ¿sí? Se pierde, digamos, los pelitos, por eso ustedes van a ver esa zona claramente marcada. Y el otro, el típico hongo pie de atleta, ¿sí? Estos hongos pie de atleta son sumamente contagiosos. Estos son los que controlan en las piletas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si entra alguien con este tipo de hongo, contagia a todo el mundo, ¿sí? Estos simplemente por caminar descalzos van contagiando toda la superficie. Así que cuando ustedes van a un baño público, ¿sí? En los balnearios y demás, siempre a los baños públicos se entra con hojota, ¿sí? Se bañan con hojota, nunca descalzo, porque estos hongos quedan, ¿sí? En la superficie por contacto. O sea que si se bañó antes que ustedes alguien con este tipo de hongos, les contagia fácilmente a ustedes, ¿sí? Todo esto tiene tratamiento, eso es lo importante, que no esperen a que quede un cuadro así, sino que recurran rápidamente. Vamos a los antivíricos, ¿sí? O sea, los medicamentos para infecciones con virus. De los antivíricos recientemente desarrollados, solamente unos pocos resultan de utilidad en cura tópica para el tratamiento de la viriasis cutánea. El aciclovir es el más utilizado, ese va a salir muchísimo por mostrador, tanto en crema como en comprimidos. En cremas el 5% se utiliza sobre todo el herpes genital y el herpes simple. El herpes simple es el herpes de los labios, ¿sí? Es un virus, ¿sí? Muchas veces le dicen estoy mal del estómago, no, se activa cuando están mal del estómago, pero es un virus que una vez que me contagio ya lo voy a tener de por vida, ¿sí? No se puede eliminar del cuerpo, pero va a tener etapas. Hay etapas donde está activa, que me va a aparecer las heridas en la boca, y etapas en las que va a mejorar y se van a retrotraer esos virus a la parte sensitiva, quedan guardados en los nervios y después otra vez se activan. Lo que hay que prestar atención es qué me activa a mí. A veces es una comida picante, a veces es una exposición al sol, a veces es un cuadro de fiebre, ¿sí? Siempre hay algo que me activa y el virus se activa nuevamente. Debe aplicarse cada 4 horas durante 5 días. Lo primero que se va a sentir es este tipo de herpes late, ¿sí? Me da la sensación como que late la herida, y eso es lo primero que esta crema soluciona, ¿sí? Esa sensación de dolor y de que esté pulsando. Es frecuente la aparición de irritación cutánea y prurito, pero en realidad no es tan frecuente, ¿sí? Aquella persona que tiene el herpes es mucho más fácil, digamos, tratar la irritación que el herpes. El herpes es muy doloroso. La hidroxiuridina, que es otra de las drogas menos conocida, y se debe aplicarse cada 6 a 8 horas durante 4 días. Cuando hablamos del herpes zóster, el herpes zóster más conocido como culebrilla, se utiliza concentraciones más fuertes, concentraciones del 40%. La famosa culebrilla que siempre le llevan a la curandera y le rodea con tinta china alrededor de la lesión, decían que se tenía que rodear con tinta china porque si no la culebrilla avanzaba y si te giraba tu torso, morías. Jamás va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque todas las que son enfermedades del herpes, ¿sí? Herpes simple, el herpes zóster, el herpes genital, van a circular a través de los nervios. En la imagen que vimos en la clase sobre sistema nervioso, vimos que los nervios parten de la columna vertebral y van hacia adelante, ¿sí? Desde la columna vertebral. Entonces el nervio, supónganse que me agarro acá en el costado de la costilla, que suelen ser los lugares donde aparece la culebrilla, ¿sí? Va a recorrer el recorrido de ese nervio. Me va a llegar desde la columna hasta el medio de la panza, ¿sí? O sea, jamás va a circular porque solamente está en uno de los nervios. Así que nunca se va. Por eso las curanderas eran tan eficientes porque ninguno moría. El tema es ese, ¿sí? Que son enfermedades de piel muy dolorosas y que se deben a un virus. La tromantadina es un derivado de la mantadina que en pomada al 1% puede emplearse también en el tratamiento del herpes simple. El herpes simple es el de la boca, recuerden. El interferón alfa 2 beta está indicado en el tratamiento del condiloma acuminado. Son las verrugas, el condiloma acuminado son las verrugas del HPV, debiendo administrarse intralesionalmente con inyección, ¿sí? 2 veces por semana durante 8 semanas. O sea, hay otros tratamientos que lo vamos a ver cuando veamos enfermedad de transmisión sexual,
vamos a ver que hay otros tipos de tratamientos que se utilizan más. Bueno, ahí tenemos herpes tipo 1 o herpes simple, para que ustedes lo conozcan, ¿sí? Heridas en la boca. Todo el tiempo que la herida esté en la boca, contagia, ¿sí? O sea que traten de no besar una persona que tiene heridas en la boca. Si van a tomar mate, tomen el mate del otro lado. O sea, la persona que está enferma tiene que tener esos tipos de cuidados, ¿sí? O sea, en lo preferible, mientras que haya lesión, no, contagia todo el tiempo que está la lesión. Primero va a inflamarse, forma un chichoncito, ¿sí? Luego eso se revienta y va a formar como una vesícula, ¿sí? Hacia abajo, un pocito. Todo ese tiempo después forma una costra y todo ese tiempo contagia, ¿sí? Dura aproximadamente entre 7 y 10 días todo el proceso. En el medio ustedes pueden ver el famoso herpes zóster o culebrilla, ¿sí? Siempre va a estar en la zona abdominal o en la zona de los pulmones, normalmente. Vi un caso en que tenía desde entre medio de los omóplatos hacia todo un hombro, ¿sí? Un caso grave, ¿sí? Ahí se ve que estaban afectados más de un nervio, pero siempre es de un lado, no va a ser nunca de los dos lados. Y después tienen el herpes tipo 2 o el herpes genital, y en ese caso la imagen estamos viendo un pene con las lesiones. Debajo tenemos imágenes de los condilomas acuminados del HPV, ¿sí? Que son las verrugas. Puede haber verrugas en cualquier lugar donde tocó, ¿sí? La primera imagen es boca, la segunda imagen es cabeza de un pene, ¿sí? Cuerpo de un pene, la siguiente imagen, y debajo tienen la imagen de un ano, ¿sí? Donde toca, contagia. Siempre el HPV siempre va a ser por contacto el contagio. Lo vamos a ver a profundidad cuando veamos enfermedad de transmisión sexual. Antiperspirantes, anhidróticos o antitranspirantes, ¿sí? Vieron que hay personas que transpiran mucho, ¿sí? A veces en la zona de las axilas, a veces en el cuello, a veces en la cabeza, a veces en la mano, ¿sí? Depende el tipo, el cuadro de la patología. El formaldehído y el cloruro de aluminio hexahidrato pueden utilizarse como ayuda en el tratamiento de la hiperhidrosis, mucha agua, así como el tratamiento pre y postquirúrgico de las verrugas. El formaldehído es sensibilizante alérgico, por lo que su uso debe hacerse con las medidas debidas cautelas. Ahí lo que le decía, muchas veces van a transpirar mucho, ¿sí? En determinados lugares, la cabeza, yo transpiro mucho la cabeza, por ejemplo. Las manos, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con eso? Que por ahí causa rechazo también. Uno ve una persona que está todo transpirado así y no pasa porque esté sucio, sino que pasa porque transpira mucho, ¿sí? Entonces se empezaron a usar estos antiperspirantes. Ahora, se asoció también y hubo mucho revuelo, ¿sí? En la comunidad médica porque se asociaba este tipo de desodorantes, ¿sí? Justamente en la aparición del cáncer mamario de hombres y de mujeres. Así que puede ser el formaldehído, que también ya fue acusado en el tema de las peluquerías, que también se quitó el formaldehído de los productos. Puede ser debido a eso, ¿sí? Pero digamos que fue una alarma como para tenerla en cuenta. Los antialopésicos. Alopecia es pérdida de cabello, ¿sí? Hay dos tipos de alopecia. Vamos a tener una alopecia androgénica, que es la que tiene que ver con las hormonas, los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Las hormonas masculinas, las testosterona específicamente, recuerden que las mujeres también tenemos testosterona que fabrica la suprarrenal, ¿sí? Así que, llegado un momento, la mujer también va a perder pelo por esta alopecia androgénica. Después tenemos la alopecia areata, que es la que yo le contaba del nene de 6 años, ¿sí? Esta es una enfermedad autoinmune, ¿sí? No es contagiosa, ninguna de estas dos enfermedades es contagiosa, y lo que hace es justamente, en la areata, es justamente mi sistema inmunitario que ataca mi piel. Vamos a la androgénica. Dice, afecta al menos el 50% de la población, en edades superiores a los 40 años en el varón y a los 50 años en la mujer, o sea, todos vamos a ir perdiendo cabello. El único medicamento tópico que se ha mostrado activo ha sido el minoxidilo, se lo suele usar mucho en loción o en el champú. Minoxidil suele aparecer en los champús para la caída del cabello.
La tasa de respuesta al tratamiento no es exacta, pero se admite que entre el 44 y el 63% de las mujeres tratadas durante 32 semanas, ¿sí? Fíjense la cantidad de meses, con solución de minoxidil al 2% muestran crecimiento del pelo en variable intensidad, o sea que da resultado aproximadamente en el 50%, vamos a poner un medio. En el varón el porcentaje de la respuesta de un 40% después de 12 meses de tratamiento, o sea, más meses todavía, ¿sí? Aunque se propuso que este efecto se debía a la vasodilatación local, otros datos señalan que el minoxidilo posee efectos directos sobre el folículo y sobre los queratinocitos. Los queratinocitos son las células con queratinas que se endurecen y ahí no hay pelo, incrementando la síntesis de glucosaminoglucano, que sería la sustancia en la que está, digamos, ese bulbo piloso. Tengan en cuenta que hay personas muy jóvenes, hombres muy jóvenes, que quedan pelados, ¿sí? Y es por el exceso de la testosterona justamente. Y ahora hay otros tratamientos que tienen que ver con tratamientos con láser y demás, incluso hay la implantación de pelos, ¿sí? O sea que hoy hay Discovery High, que se usa en la publicidad, justamente hay otros tratamientos que no tienen que ver, digamos, con el uso de drogas. El fármaco se aplica en solución al 2%, 1 mililitro 2 veces al día, se absorbe poco, pero no debe pasarse 2 mililitros al día para evitar aparición de efectos sistémicos. Cuando se suspende la alopecia reanuda. Ese es el problema, ¿sí? Que cuando es androgénica, es por hormona, va a volver siempre. La alopecia areata, dice, puede haber afectado el 1% de la población con 40 años y ser rebelde a las drogas. Se ha empleado con variable éxito la administración intralesional de corticoides, o sea, para bajar mi sistema inmunitario. ¿Sí? El corticoide, recuerden que baja el sistema inmunitario. En la actualidad, algunos fotosensibilizantes tópicos como la antralina y la difenciprona están en estudios también para esto. Así que estos son enfermedades autoinmunes, recuerden que no tienen que ver, digamos, no son contagiosas. Bueno, ahí tenemos el efecto de la alopecia androgénica, ¿sí? En la mujer, ¿cómo se va a ir dando? La pérdida de cabello en la mujer es la de arriba, se va dando en forma central, ¿sí? O sea, va perdiendo cantidad de pelo y va quedando, digamos, cada vez menor cantidad de bulbo piloso. En el caso del hombre, el dibujito que está abajo, ¿sí? Se van dando las entradas en las sienes, ¿sí? Acá en los costados de la cabeza. Y eso es lo que se va profundizando hacia la zona de atrás. O sea, las hormonas femeninas o masculinas son las que van a dictar, ¿sí? El lugar donde se va a ir produciendo la alopecia. Esta es la alopecia areata, ¿sí? Aparentemente pareciera como que fueran hongos, ¿sí? Esto es estrés, esto es una enfermedad autoinmune, y como le decía, el nene de 6 años también lo tenía, así que imagínense, no tiene un límite de edad. En estos casos normalmente lo que hacen es, si no se puede tapar con el cabello, fíjense que estos casos no, imposible tapar con el cabello, usan peluquines, ¿sí? Por ahí un hombre pasa más desapercibido, pero en una mujer, fíjense que ahí hay imágenes de mujeres también, imposible. Vamos con los antiseborreicos, ¿sí? La caspa. Los agentes con actividad antiseborreica son el azufre, el zinc, el sulfuro de cadmio, ¿sí? En el caso del azufre, comercializado como jabón, también el jabón Sarnol, por ejemplo, ¿sí? Admite formas galénicas, o sea, en forma de medicamentos como crema. El zinc, piritionato, que suele incorporarse a champús, el 1%, pero la supresión de los síntomas puede ser incompleta, o sea que siempre aparece igual caspa. El sulfuro de cadmio en suspensión al 1% y el sulfuro de selenio en suspensión al 2,5%. El problema es que después de que se emplea suele desarrollarse seborrea nuevamente, o sea que yo lo dejo utilizar y la caspa aparece. La nistatina es un medicamento para los hongos, ¿sí? Para un antibiótico antifúngico, o sea, para los hongos, que ha mostrado cierta eficacia. Hay algunos champús que vienen con nistatina o cremas de enjuague que vienen con nistatina. También hay preparados hormonales como la hidrocortisona, la progesterona, ¿sí? Hormona femenina, el promestieno, también han sido recomendados en estos casos. La hidrocortisona al 1% en crema muestra un efecto favorable en el 90% después de un mes de aplicación diaria. O sea que recuerden siempre que los tratamientos de piel son tratamientos largos.
Los antifúngicos imidazólicos, ¿sí? Como el ketoconazol es uno de los antifúngicos para hongos más utilizados. Ahora aparecen también shampoos con ketoconazol. Dice, más de la 2/3 parte de los pacientes responden favorablemente y los efectos pueden equipararse a los de la hidrocortisona. Con la ventaja de no provocar reacciones adversas de los corticoides. Recuerden, la hidrocortisona es un corticoide, por lo tanto no lo puedo usar mucho, ¿sí? Después un antiséptico, la yodopovidona o povidona yodada, en solución, ¿sí? También se haya comercializada con ese fin. El tema es que el yodopovidona, por ejemplo, queda con una coloración oscura, ¿sí? Tipo color ocre, aunque también hay yodopovidona incoloro también. Bueno, ahí tenemos distintos casos de caspa, ¿sí? La caspa normalmente va a estar pegada en el cuero cabelludo, ¿sí? Va a costar, digamos, como levantar. La segunda imagen que ustedes están viendo ahí es un bebé. Los bebés nacen con caspa, ¿sí? Que vienen con la seborrea de estar dentro de la panza de la mamá, ¿sí? Entonces eso normalmente uno le va sacando, se va aflojando con un aceite Johnson y demás, y se lo va sacando con un peinecito, en el transcurso de los meses va saliendo. El uso de agua caliente, muy caliente para lavarse la cabeza, también puede generar la aparición de este tipo de resecamiento de la piel. Ahora se están haciendo tratamientos también de humectación, ¿sí? Del cuero cabelludo, justamente para evitar la aparición de este tipo de seborrea. Y ahí fíjense que hasta un pelado, ¿sí? También puede tener caspa. No por ser pelado no va a tener la posibilidad de tener problemas en la piel, ¿sí? Así que también se va a ver con otras características justamente porque está más expuesto al sol. Bueno, y esto ya terminando, ¿sí? Ya con esto terminamos. Le voy a mostrar lo que es un test para detectar lunares que son cancerosos, ¿sí? Esto es muy importante en nuestra zona. Nuestro sol, le decía que es uno de los principales factores de activación de los cánceres de piel. Bueno, se llama test de ABCDE, ¿sí? ¿Por qué? Porque con los nombres, ¿sí? Con el acróstico es la inicial de cada una de las palabras, me va a formar este test. Primero, la simetría, ¿sí? Un lunar sano es simétrico. Yo lo puedo partir por la mitad y las dos partes son iguales. Cuando no son iguales, tengo más probabilidad, no quiere decir que sea cáncer, tengo más probabilidad de que sea canceroso. Cuando los bordes, ¿sí? Eso, asimetría es A, esto es de examen, ¿sí? B, los bordes. Un lunar sano tiene un borde liso. Un lunar con más probabilidad de cáncer tiene un borde punteado, ¿sí? Puntiforme, se le llama como si fuera una puntilla. El color, C, color. Un lunar normal tiene un solo color, marrón, ¿sí? Un lunar con probabilidad de ser cáncer tiene distinta coloración, tiene una zona más oscura, negra, o un marrón más oscuro. El diámetro, ¿sí? D, diámetro. Normalmente los lunares normales tienen menos de 6 milímetros, ¿sí? O sea, un poquito menos de medio centímetro, más de medio centímetro. Los lunares cancerosos pueden ser más grandes. Y por último, la E de evolución, ¿sí? En la evolución es crecimiento. Cualquier cosa que yo note en el lunar, me sangra, me pica, me duele, cualquier cosa normal del lunar, ¿sí? Tengo que sospechar que puede ser un síntoma de cáncer, ¿sí? Por lo tanto, ahí está la detección temprana. Y ahí están las imágenes para que ustedes puedan ver esto que les expliqué, ¿sí? Arriba tenemos unos lunares normales, debajo cómo se ven los cancerosos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Fíjense la simetría, normalmente son simétricos, ¿sí? Lo puedo partir por la mitad y son dos partes iguales. En el caso del melanoma o cáncer de células de melanina, me van a dar justamente en forma asimétrica. Los bordes, arriba es liso, abajo es puntilloso, ¿sí? Los colores, arriba un solo color, debajo dos colores. El diámetro menor a 6 milímetros, ¿sí? El canceroso mayor, ¿sí? Y la evolución no cambia el lunar, por eso se controla periódicamente, y en el otro caso cambia el color, la forma, el tamaño, algo cambia en el tiempo.
¿sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta en el momento de evaluar la presencia de un lunar que pueda llegar a ser sospechoso. Es impresionante la cantidad de cáncer de piel acá en Misiones, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que son súper blancas, ¿sí? O que están expuestas mucho al sol, ¿sí? Ahora tienen productos con protección solar, úsenlo, ¿sí? En mi época se tomaba sol, si les digo que tomaba sol con manteca, ¿sí? Me untaba manteca y tomaba sol porque antes no había, ¿sí? Así que bueno, aprovechen y ahora tienen la posibilidad. No hay ozono, eso hace que los rayos ultravioletas sean muy peligrosos, así que úsenlo, ¿sí? Lo más posible. Bueno, material anexo le voy a pasar justamente un enlace, ¿sí? Esto no entra, el material anexo no entra en el examen, justamente donde se habla de dos enfermedades que tienen que ver con la piel, el vitiligo, que es la pérdida de la melanina, ¿sí? Por lo tanto me va dejando manchas, y la psoriasis, que son dos enfermedades que la gente discrimina mucho. Ninguna de estas dos enfermedades son contagiosas porque son autoinmunes, mi sistema inmunitario que me ataca. Así que yo tengo vitiligo y tengo psoriasis. Así que ninguna de las dos son contagiosas. Las dos llevan tratamiento con corticoides justamente para mantener a raya los síntomas, ¿sí? Así que eso les voy a mandar también el enlace para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, perdón por esta acumulación de las dos clases, pero no hay otra manera porque siempre hay algún tipo de problema, ¿sí? Así que dije, bueno, les doy las dos clases juntas que no me queda otra. Les voy a preparar por separado, así que después pueden mirar tranquilo de vuelta el video si tienen alguna duda. Cualquier consulta me preguntan, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? A ver, dejo de compartir. Bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, ¿saben? Mandan mensajito, yo les contesto. Nos vemos. En la clase que viene, recuerden, examen.